Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Después de esperar un tiempo, Corendon Hotel and Resort han dado inicio a la segunda fase. Ya se puede observar la maquinaria pesada lista para comenzar. En esta etapa, se tiene estimada la construcción de casi 400 habitaciones adicionales, así como el trabajo en el área de la playa. Tendrá una inversión de unos 50 millones de florines y según la planificación debería estar concluida para el próximo año 2023. Se estima un año muy positivo para el hotel, así como para el área turística de Curazao. Un hombre rasta de 33 años ha sido acusado de venderle droga a militares holandeses. El acusado admitió y asumió la responsabilidad de sus actos. Luego de las investigaciones, la policía realizó una entrada judicial a su vivienda encontrando suficiente evidencia. También confiscaron su teléfono, en donde tenía conversaciones con los militares. El juez indicó que por tal motivo los militares involucrados fueran enviados a Holanda para su respectivo enjuiciamiento. El acusado indicó que lo hizo para poder sobrevivir, ya que aparte solo tiene una plantación de frutas y verduras. Dijo que no continuaría vendiendo droga y que está dispuesto a recibir ayuda. El epidemiólogo Sr. Easy anunció que el periodo de aislamiento y cuarentena será de 10 días en vez de 14 días, como se venía haciendo, con la posibilidad de salir de la cuarentena el día 7, después de realizarse una prueba PCR negativa. Estos cambios son solo para las personas que no tienen COVID-19, pero quedaron expuestas a personas contagiadas. Las personas que han recibido la vacuna de refuerzo y han estado en contacto con personas que han dado positivo no necesitan hacerlo, pero si ha dado positivo, debe permanecer 10 días en cuarentena para poder salir, y GGD quedará en comunicación con su médico de casa. Y ahora nuestras noticias internacionales. Comienza el reclutamiento para los ensayos clínicos de la vacuna anti-COVID específica contra Omicron de Pfizer-BioNTech. De acuerdo con un comunicado publicado el martes, las pruebas medirán la seguridad y la respuesta inmune del fármaco contra esta variante en 1.420 adultos de entre 18 y 55 años, divididos en 3 grupos, incluyendo personas que no habían sido vacunadas previamente. La directiva de Pfizer había dicho antes que el laboratorio podría solicitar la aprobación regulatoria del inmunizante en marzo. Según los investigadores, aunque los datos actuales muestran que los refuerzos de la vacuna original protegen contra formas graves de Omicron, prefieren actuar por precaución en caso de que la efectividad disminuya con el tiempo. En tanto, BioNTech agregó que la protección de la vacuna original contra COVID leve y moderado parece disminuir más rápidamente en caso de Omicron. La vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech fue la primera autorizada en Occidente en diciembre de 2020. Varios países han comenzado a salir de la última ola de contagio causada por Omicron, la cepa más transmisible hasta la fecha, aunque los casos globales siguen aumentando. El coronavirus ya deja unos 5.600.000 muertos en el mundo.